trabajadoras y trabajadoras de la educación. También se han acercado compañeros y compañeras de la universidad, de distintas carreras, y eso también es muy bueno, tener un lugar donde encontrarnos y que el conocimiento, digamos, fluya desde otro punto de vista. Digamos, estamos bombardeados por algunas ideas que en particular en las escuelas medio que nos atormentan, ¿no? Palabras y frases, me anoté algunas para no olvidarme, pero nos hablan de educación emocional, nos hablan de trastornos en niños y niñas y adolescentes, nos hablan de conductas observables, nos hablan de capacidades, nos hablan de funciones ejecutivas, toda una fraseología en vocabulario, digamos, que pretenden que asimilemos sin más y listo, y sigamos caminando, y bueno, detenernos un poco a pensar y cuestionarlo tiene que ser parte de nuestra práctica. Por eso, nada, yo estoy muy contenta de que esté acá Juan Duarte, que es psicólogo. Desde mi punto de vista no es un psicólogo más, es un psicólogo que digo que es un compañero y que desde la izquierda y desde el marxismo, bueno, ahora hace este aporte de este libro, Genes, Células y Cerebros, que en su traducción y edición en la Argentina y desde el IPS, el Instituto de Pensamiento Socialista, intenta hacer un aporte y una síntesis, creo, muy importante de décadas de investigaciones de una socióloga de la ciencia, de un cuestionamiento de la ciencia no en abstracto, sino en la sociedad capitalista, ¿no? Esta mercantilización del conocimiento, de la ciencia, del conjunto, digamos, del conocimiento, de la educación, las promesas que tanto desde los políticos como desde del mundo académico se hacen de una nueva biología, de una nueva forma de pensar a nosotros, las personas, no desde nuestra integralidad, desde un punto de vista social, cultural, donde la biología es un aspecto, sino como hemos cuestionado cuando salió el primer borrador del diseño curricular que quieren aprobar ahora sin más en la provincia de Mendoza, viendo a las personas más como un cerebro evaluable, medible, cronometrable, etcétera, que como seres, personas humanas, que somos una integralidad muy compleja y que, digo, ¿qué hacer con este biologicismo de las neurociencias en educación? Es una pregunta que la vamos a poner acá en juego, pero que va a haber que llevarla a cada una de las escuelas, institutos de formación, universidades, porque es lo que nos quieren meter como una nueva forma de pensar el conocimiento y a las personas. Personas, medibles. Así que, bueno, no quiero ahondar en lo que seguramente Juan va a poder explicar mejor que nosotros, pero repetir esto, es una noticia muy importante que esto esté pasando en el SUTE, en el medio de un contexto, digo, que por suerte están muchas cosas en cuestión, así que poner en cuestión la idea de conocimiento, la idea de ciencia, la idea de niños, niñas, sujetos, etcétera, que tenemos también en la educación y que somos y que nos quieren imponer sin que nosotros podamos ni siquiera pensarlo. Habla bien de nosotros y de nosotras, así que, bueno, Juan Duarte, presenta tu aporte en este caso y que después podamos seguir intercambiando. Bueno, gracias por la invitación a las compañeras y compañeros del SUTE. Estoy, la verdad, muy contento de estar acá en nombre de la editorial Ediciones IPS y de estar en un sindicato combativo que da pelea política, social, pero también que da lucha a nivel de las ideas, una lucha ideológica contra los sentidos comunes, por conocer las ideas, por ponerlas en discusión. Y me parece un ejemplo para todos los sindicatos del país, docentes y también no docentes. Me parece que retoma una tradición que es rica en nuestro país y en este momento puede ser un muy buen ejemplo. Así que gracias por la invitación.
Bueno, como decía Vir, bueno, mi nombre es Juan Duarte, soy psicólogo, docente en la UBA, soy militante del PTS y desde el PTS impulsamos la editorial Ediciones IPS. Este libro que voy a presentar acá es el primero de una colección que se llama Ciencia y Marxismo y tiene el objetivo de poner a disposición para discutir y para usar como insumo para esta crítica necesaria de las ideas a toda una tradición de pensamiento referenciado en el marxismo en ciencia que viene desde el mismo trabajo de Marx y de Engels y que se fue desarrollando también al calor de la lucha de clases, pero que hoy no tiene el lugar que podría tener, y lo que queremos hacer es ponerlo a disposición y por eso editamos el libro. Este es el primero, el segundo ya está en camino, ahora después les voy a contar de qué se trata. Y creo que puede ser un aporte. Bueno, voy a tratar de mostrar, hacer un recorrido por el libro, en particular alrededor de las cuestiones de neurociencias y de educación. Y después vamos a dejar un espacio para que haya intercambio, para que haya preguntas. Y bueno, también a todas las personas que están viendo la transmisión, que puedan hacer preguntas, intervenir, y que esto sea un espacio también de intercambio. Así que bien, para arrancar, bueno, ahí está la tapa del libro. No, me paro. El libro se llama Genes, Células y Cerebros. Vamos a encararlo alrededor de uno de los ejes muy importantes que toca el libro, que tiene que ver con... Ahí, no. Bien. Ahí está. El ascenso del discurso neuroreduccionista en Argentina. Yo acá puse algunos libros que todos, más o menos algunos de ellos, deben conocer. Tenemos el libro de Facundo Manes, Diego Golombek, María Roca, Estanislao Batrach, Sebastián Lipina, Andrés Riesnik, Manes, y acá otros especialistas, es una editorial de educación, Aike. Son ejemplos nada más de un boom editorial que viene en Argentina desde hace más de 10 años. Ya hay investigaciones específicas sobre el ascenso del discurso reduccionista en las neurociencias. Lo ubican más o menos alrededor del 2005, que empieza a emerger con fuerza. Y no es solamente Facundo Manes es quizá la figura más destacada, pero es un discurso que tiene varios representantes y que está promovido también incluso desde ámbitos de ciencia, de generación de ciencia, como el CONICET, ¿sí? Desde el 2005, ¿sí? No viene desde ahora. Yo acá había puesto algunas frases, ahora vamos a ver algunas frases y ejemplos. Entonces vamos a tratar de ver de dónde viene este discurso de las neurociencias y ubicarlo, y el libro hace un aporte en ese sentido y nos va a mostrar cuáles son los orígenes sociales, ideológicos, políticos y económicos. Bien, neurociencia de educación. También específicamente hay toda una variedad de actividades, charlas, de agrupamientos. Bueno, ahí tenemos una que se llama Felizmente, Infelizmente, Educando al Cerebro. Ahí tenemos una nota de Virginia, capacitaciones. Tenemos los que impulsan la ley de educación emocional, ¿sí? Tenemos Educando al Cerebro recorriendo el país con su propuesta, una propuesta cool de neurociencias. Para mí es muy importante estar acá porque yo hace años que vengo viendo a Educando al Cerebro haciendo actividades en sindicatos docentes en todo el país, digamos, con una bandera que es Educando al Cerebro, que es una declaración de principios, ¿sí? Y no es Manes, no está visto como Manes. Sí, Manes está referenciado con un proyecto político, pero esto se presenta como algo cool, como la ciencia que trae conocimiento de los especialistas. Ahí está, por ejemplo, no sé si se ve, EAMEO, ¿sí? Y una serie de referencias que están vistas como más progres,
¿sí? Esta es la última. Más ciencia, más libertad. Es un discurso que supone que hablar de ciencia siempre está bien. También que no problematiza que la ciencia es una actividad social, que tiene intereses sociales, políticos, y que los instala ciertos sentidos comunes, ¿sí? Y también instala la figura del científico y la científica, el científique, como un especialista que siempre tiene, digamos, hace su aporte desde arriba hacia las especialidades, en este caso en la educación, ¿sí? Bien. Acá tenemos una actividad de Facundo Manes en Tecnópolis, 2016, miles de docentes de todo Buenos Aires en Tecnópolis escuchando a Facundo Manes. Y acá también más ciencia, más educación, más libertad, educando al cerebro. Bien. Y acá tenemos un costado político, que todos o todos más o menos deben conocer. La Unidad de Coordinación para el Desarrollo del Capital Mental fue la oficina, la secretaría que creó María Eugenia Vidal a cargo de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Esto es en el 2016. Bien. Entonces, ¿de qué se trata la neurociencia? ¿Cómo puede ser, digamos, de dónde surgen estas explicaciones, estos discursos, estas prácticas que tienen tanto peso? Bueno, el libro, yo lo que voy a intentar mostrar es que hace un aporte en ese sentido para que cualquiera que lo lea pueda conocer de qué se trata, cuáles son las contradicciones y los orígenes, y tener elementos para conocer y diferenciar los aspectos en que nos puede servir y los aspectos en que en realidad está transmitiendo ciertos sentidos comunes que son reaccionarios, ¿sí? Para hacer lo que algunos marxistas plantean como apropiación crítica, ¿sí? Apropiarnos críticamente de los desarrollos de la ciencia. Bien, los autores del libro, Hillary y Steven Rose, ¿sí? Es muy interesante el hecho de que Steven Rose es él mismo un neurobiólogo. Es neurobiólogo especialista en memoria a nivel molecular. Es uno de los fundadores de la Academia de Neurociencias de Inglaterra en los 60 y tiene toda una obra muy reconocida en el campo. Hillary Rose es socióloga feminista de la ciencia. También dedicó toda una obra a indagar las relaciones entre ciencia y sociedad, ¿sí? Y tiene una particularidad, son científicos que son parte de una tradición que desde los años 60 y al calor de la lucha de clases se plantearon y se preguntaron qué tiene que hacer la ciencia, cuál es el lugar de la ciencia en una sociedad capitalista imperialista y cuáles son los usos de la ciencia, cuáles son las derivaciones de la mercantilización de la ciencia, y junto con otros como Stephen Jay Gould, como Richard Lewontin, como Richard Levins, se propusieron hacer una crítica y desnudar los intereses sociales que hay en gran parte de los proyectos científicos, y desde entonces lo vienen haciendo, ¿sí? Yo acá puse algunos. Bueno, puse un grupo, hubieron varios grupos en los 60, al calor de la Revolución Cubana, de la guerra del pueblo vietnamita, de la guerra de Vietnam, en todo el mundo, que empezaron a cuestionar el modo en que se hace ciencia y la ciencia para quién. Este es Ciencia para el Pueblo, en Estados Unidos y en Inglaterra, y hubieron otros grupos que también se plantearon confluir con el movimiento obrero, considerarse a sí mismos trabajadores que producen ciencia, con los mismos intereses, dentro de una sociedad capitalista, y en ese sentido pensar un proyecto social anticapitalista y revolucionario y el lugar que tienen los trabajadores de ciencia dentro del mismo, ¿sí? Y junto también con los movimientos sociales como el movimiento de la mujer, ¿sí? O el movimiento de lucha por los derechos y disidencia LGBTIQ+. Bien, puse acá dos ejemplos hay muchísimos libros, nos gustaría traducir y poner y editar muchísimos más libros. Empezamos por esto y esperamos hacer muchos más.
Este es uno que se llama No está en los genes, muy recomendable, ¿sí? Es del 83, Richard Lewontin, Steven Rose, Leon Camin. Es una discusión contra el reduccionismo biológico, en particular de la sociobiología, ¿sí? Autores como Richard Dawkins, ¿sí? Que para que se den una idea, todos conocemos la palabra meme, ¿sí? Bueno, meme es un concepto de Richard Dawkins, que escribió un libro que se llama El gen egoísta, que es un bestseller a nivel mundial y que plantea que los seres humanos somos una especie de robots que transportamos genes. Los genes son egoístas, por eso nosotros somos egoístas, y más bien la subjetividad es más bien tiende a cero, los sujetos son los genes directamente, y es un reduccionismo genético a ultranza, ¿sí? Es justificar todo desde Darwin, naturalizando las condiciones sociales. Si los genes son las unidades de análisis de las personas, digamos que los genes tratando de reproducirse, los memes son las unidades culturales. Entonces, la idea de meme es una idea que proviene de ahí, de una concepción biologicista sobre la cultura. Se supone que la cultura es una especie de virus que se propaga, ¿sí? Así que, digamos, para que vean, digamos, lo permeado que está el discurso biologicista, digamos, en cosas muy, muy cotidianas. Este libro es, digamos, una crítica muy, muy profunda desde el marxismo a esa corriente. Y este es otro, se llama El biólogo dialéctico, de Richard Lewontin y Richard Lewis, que también toma discusiones alrededor de la ecología, de la agronomía y de otras disciplinas, mostrando cómo un análisis dialéctico tiene la potencia explicativa de un análisis dialéctico y una crítica a las explicaciones reduccionistas. También muy recomendable. Bueno, el índice del libro es muy extenso, vamos a tratar de mostrar algunas partes y detenernos mejor en otras. Y el libro está armado a partir... El título original en inglés se llama Las promesas prometeicas de la nueva biología. Y esto de promesas prometeicas tienen que ver con la idea de Prometeo, ¿sí? Como saben, Prometeo es un titán, digamos, que le bajó el fuego a los hombres y por eso los dioses lo castigaron, ¿sí? Un pájaro le come el hígado y todas las noches se le regenera, y esa es su tortura, ¿sí? Por haber transmitido el fuego a las personas. Frankenstein está escrito por Mary Shelley a partir de la idea de Prometeo. El Prometeo es la ciencia misma, ¿sí? Y Frankenstein es una especie de... es una criatura que se rebela contra su creador, un científico, y le dice, me hiciste sin amor, ¿no? Digamos, en la interpretación de la corriente feminista de Frankenstein, lo que muestra es cómo está denunciando lo que es la ciencia, un tipo de ciencia creada de forma inhumana, ¿sí? Entonces el libro está armado desde esta metáfora, ¿sí? Y plantea que la ciencia de la vida, la biología y la ciencia en el capitalismo es una ciencia mercantilizada que pierde el sentido social humano y los objetivos sociales liberadores que debería tener. Entonces, por eso promesas prometeicas. Y el libro muestra las promesas prometeicas de las neurociencias, la biomedicina, la genética, la genómica. Vamos a ver un poco más. Y hace una pregunta que es, ¿quién se beneficia? ¿Sí? En una sociedad capitalista, estos desarrollos científicos tienen beneficiarios, ¿sí? La ciencia no es una actividad neutral que va, digamos, producida por los psicólogos en una especie de limbo alejado de la sociedad, sino que es una actividad que está dentro de una sociedad capitalista y como tal tiene intereses, ¿sí? Vamos a ver quién se beneficia con las neurociencias también. Bueno, el punto de partida para poder entender las neurociencias, todo lo que vamos a ver después, y tiene que ver también incluso hasta con las concepciones psicológicas que están detrás del diseño curricular que están intentando implementar acá, tiene que ver con dos tipos de materialismo. Un materialismo
mecánico propio del siglo XIX, ¿sí? O materialismo vulgar, y un materialismo dialéctico. Los autores lo que hacen es contraponer estos dos tipos de materialismo. El materialismo, por ejemplo, de Darwin y el materialismo de Marx. Y la propuesta que van a hacer es hacer una apropiación crítica de Darwin. ¿Sí? No tomar a Darwin de conjunto con su concepción profunda de este tipo de materialismo, sino tomar en sus aspectos científicos, en la teoría de la evolución, pero siendo consciente también de los límites que tiene. ¿Sí? Entonces, para tener una idea más cercana, Moleschott, un investigador del siglo XIX, planteaba que el cerebro segrega pensamiento como el riñón segrega orina. ¿Sí? Es un tipo de materialismo para el cual lo mental es un epifenómeno directo de lo biológico. ¿Sí? La mente es un epifenómeno como el silbar al tren de vapor. Todos los procesos corporales se pueden explicar en términos físicos y químicos. ¿Sí? Cuando decimos materialismo mecánico, quiere decir que está anulado la característica social e histórica del ser humano y está todo reducido directamente a su base biológica. ¿Sí? Y es el mismo materialismo de Darwin, digamos, que contradictoriamente elaboró una teoría de la evolución que es un aporte a la ciencia, pero que tiene que ser tomado en un sentido crítico. ¿Sí? ¿Y cuál fue la apropiación de Marx y de Engels frente a Darwin? Una apropiación crítica también. Estaban muy entusiasmados con la obra de Darwin. Era un fundamento materialista para el materialismo histórico que estaban planteando, pero no dejaban de ser conscientes de que al mismo tiempo de que Darwin estaba planteando esto, lo estaba haciendo en una sociedad burguesa y estaba traspolando también características de la sociedad burguesa dentro de su propia teoría. ¿Sí? Entonces, Marx y Engels de entrada fueron muy conscientes de esto, se alegraron mucho, digamos, Marx le dedicó una copia del Capital a Darwin, de hecho, pero sin dejar de ser conscientes de esto. ¿Qué es lo que pasa con el desarrollo de la biología posteriormente? Es que se toma directamente toda la concepción de Darwin y se fortalece y prevalecen los aspectos más reduccionistas de este materialismo mecánico. ¿Sí? Y se deja de lado el aspecto más, digamos, más revolucionario del planteo de Darwin, que es la idea de evolución. ¿Sí? Bien. Bueno, en particular, por ejemplo, esto hace que Darwin acarree ciertos prejuicios machistas, por ejemplo, ¿sí? Que van a aparecer después en los desarrollos en ciencia y en biología en particular. Y van a ser denunciados por las corrientes feministas. ¿Sí? Y el libro va contando también diferentes experiencias de crítica al mismo Darwin. Bueno, y acá hay varios ejemplos donde Darwin efectivamente pensaba que la mujer era un ser inferior al hombre. ¿Sí? Y está contrapuesto con el intento de explicar la sociedad patriarcal y el aporte que puede hacer una mirada marxista para el feminismo, para comprender cuáles son las relaciones entre patriarcado y capitalismo, ¿sí? Desde una mirada feminista socialista. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, en el libro se cuenta la historia de Antoinette Brown, que criticó la idea de Darwin de que evolucionaban en la teoría de Darwin los hombres. El sujeto de la evolución es el hombre. Entonces, ella criticó esto sin tener los elementos biológicos para poder criticar a Darwin y esperando que en algún momento se desarrollaran. 100 años después aparece como parte del movimiento feminista el feminismo en biología. Este es un ejemplo, Ruth Hubbard, que escribió provocadoramente ¿Solo han evolucionado los hombres? Bueno, hizo toda una obra, es la primera mujer en tener una cátedra creo que era en Cambridge, y se dedicó a denunciar el sexismo en ciencia. Y acá un ejemplo, ustedes escucharon hablar de las sociedades cazadoras-recolectoras.
Bueno, hasta antes de los 60 eran sociedades cazadoras, porque los hombres cazaban. Se suponía que eran los hombres los que sostenían y traían el sustento en ese tipo de sociedades. Antropólogas y biólogas feministas empezaron a indagar y a discutir esa concepción y mostraron que mientras los hombres cazaban, las mujeres recolectaban. Entonces, son sociedades de cazadores y recolectoras. ¿Sí? Este es un ejemplo. Bien, un gran tema del libro que no nos vamos a detener, pero que está desarrollado, es el desarrollo de la genómica. ¿Sí? Cómo se pasa de la genética desde Mendel a fines del siglo XIX a la genómica actual, el proyecto Genoma Humano, los biobancos nacionales de información genética que ya existen en muchos países, ¿sí? Que Bullrich había dicho que quería poner uno acá en Argentina. Bueno, ya existen en muchos países, ¿sí? Bueno, está todo ese desarrollo, cómo se desarrolla y cómo es un gran emprendimiento neoliberal, el de la genómica, generando muchísimas ganancias y generando también un sentido común biologicista alrededor de los genes, como si los genes fueran los responsables y permitieran explicar todos los fenómenos humanos, ¿sí? Bien, y acá puse algunos ejemplos nada más para ilustrar. Esta es la compañía de genómica de Google, ¿sí? Se llama 23andMe. Si uno manda, solamente con mandar un poco de saliva en un kit que te vende la empresa, te mandan decodificado tu genoma y te dicen los riesgos de contraer ciertas enfermedades y te dicen tu historia, tu línea de antepasados, de dónde viene, y se quedan con tu información. También, pequeño detalle. Entonces, la información no es solamente lo que buscamos en Google, ni dónde estamos con Google Maps. También es la información genética, es una mercancía más, ¿sí? Y esto tiene un desarrollo, en el libro está explicado, y no solamente a nivel mundial, sino que en Argentina también. Puse un ejemplo en Argentina, en el INTI, una empresa, una startup que se llama Biocódices, promovida por Lino Barañao y otra gente, de hacer emprendimientos alrededor de la genómica, ¿sí? También. Ahora, ¿esto contribuye a la salud de las grandes mayorías? Bueno, muy poco. La promesa de que con la genómica vamos a saber si nos vamos a enfermar o no y vamos a tener una medicina personalizada es falsa. O se ha demostrado falsa. Es una promesa prometeica que no se cumplió. Sin embargo, esto es de hace 2 años en Argentina. Sin embargo, insume recursos estatales y genera negocios, ¿sí? Bien. Y tiene un costado eugenésico, ¿sí? Tiene un costado de poder decidir el tipo de rasgos que yo quiero en mi descendencia, en mis hijos, por ejemplo, ¿sí? En el libro está esto desarrollado, lo estoy diciendo bastante rápido, pero está desarrollado de qué se trata, digamos, en qué avance se apoya y cuál es el costado social que tiene. Un costado social fuerte que tiene es lo que ellos llaman eugenesia del consumidor, ¿sí? El que tiene el dinero puede elegir los rasgos fenotípicos que van a tener sus hijos, ¿sí? Y vemos varios hijos que son bastante arios, digamos, rubiecitos de ojos celestes, bueno, porque se pueden elegir, ¿sí? Pero eso es un dilema en una sociedad, en la sociedad capitalista, que eso esté mercantilizado, ¿sí? El que tiene el dinero lo puede elegir, ¿sí? Y es una continuidad del proyecto eugenésico de principio de siglo que el nazismo llevó hasta el final, ¿sí? Entonces, eso está presente hoy, debería ser discutido al mismo tiempo que se discute la mercantilización, desde un punto de vista anticapitalista, es lo que hacen los autores del libro. Bueno, y esta agenda, digamos, con el bebé rubiecito y todo. Exactamente. Bien. Y rubios. Bueno, ¿quién dice que es normal? El otro costado es la normalización. ¿Qué es lo normal y qué es lo anormal? ¿Sí? Bueno, discutir eso, sin discutir la mercantilización, es abstracto, ¿sí?
Bueno, otro costado es la bioética. Lo vamos a pasar un poco rápido, pero lo que se desarrolla en el libro es el origen de la bioética a partir de los juicios de Nuremberg contra el nazismo. Y lo que muestran es que el desarrollo de la bioética lo que sirvió es para justificarlo, separar lo que es buena ciencia, que es la ciencia que se hace distinta a la ciencia del nazismo, de la mala ciencia que era el nazismo. Y de esa manera lo que muestran es que se siguió haciendo gran parte de lo que se hacía antes, pero ahora justificado por ciertos códigos de bioética. ¿Sí? En otra presentación que hicimos del libro en Córdoba, Guillermo Folgueras, que es un docente de la Universidad de Buenos Aires, desarrolló lo que es la bioética en Argentina. ¿Sí? Una bioética que tiene una amnesia o mira para otro lado alrededor de los transgénicos. ¿Sí? Bien. Y lo que decía antes, de la eugenesia de Estado a la eugenesia del consumidor. ¿Sí? Todo eso está muy desarrollado en el libro. Otro aspecto es el de la biomedicina regenerativa de células madres. ¿Sí? Hay muchos booms publicitarios que aparecen en los medios, que es un gran negocio alrededor de diferentes nichos. Bueno, uno es el de las células madres. Y en el libro se cuenta cómo es el desarrollo, digamos, qué es lo que hay de avances, qué es lo que existe hasta ahora y qué es lo que no. ¿Sí? Y después, cómo se accede a esos avances, súper costosos y que son planteados como un negocio. Y llegamos al tema, digamos, que nos interesa en particular, que es el de la neuromanía. ¿Sí? La emergencia de un discurso reduccionista biológico neuro. ¿De dónde viene? ¿Sí? ¿Es solamente en Argentina? ¿Surge acá? ¿O dónde? ¿O cuándo? ¿Sí? Hay que historizar un poco para conocer cuáles son las determinaciones de ese discurso y poder enfrentarlo. ¿Sí? Lo peor que podemos hacer es decir, eso es un reduccionismo biológico, punto, no queremos saber más nada. ¿Sí? Lo que muchas veces pasa y nos debilita. ¿Sí? Porque no estamos explicando por qué lo rechazamos. ¿Sí? Entonces el libro hace un aporte en ese sentido. Bueno, ¿de dónde viene? Yo acá puse algunos ejemplos. La revista de Exactas de la UBA, El cerebro y sus derechos, Neuronas democráticas. Esto es la revista de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. ¿Sí? No es Infobae o Clarín, nada más. ¿Sí? Desde la misma universidad, de la misma academia, del mismo CONICET. ¿Sí? Está promovido. Bueno, el rol de las neurociencias en el diseño de políticas públicas, como las educativas. El eje central de un nuevo simposio de INECO. INECO es la fundación de Facundo Manes. ¿Sí? Él es director de la Universidad Favaloro y el Instituto de Neurociencia Cognitiva es INECO. ¿Sí? Hace poco hizo una charla junto con Martín Redrado y Sebastián Lipina. Y bueno, paréntesis, la historia de Facundo Manes él es un neurólogo. Él se va a Cambridge, vuelve en el 2001 y funda una agrupación ultra neoliberal y viene para hacer política argentina. ¿Sí? Junto con el hermano y con otros personajes cabalistas. ¿Sí? Entonces es una persona que directamente se apoya en el discurso de las neurociencias directamente para hacer política. No es que justo por un azar termina siendo política. No, es explícito. ¿Sí? Bien, ¿de dónde viene este discurso? Bueno, una cita de Facundo Manes, lo puse acá para que distendernos un poco. En tiempos remotos los hombres cazaban y las mujeres juntaban alimentos cerca de la casa y cuidaban a los niños. Las áreas del cerebro pueden haber sido moduladas para permitir a cada sexo llevar a cabo su trabajo. Bueno, esto es de usar el cerebro. Esto no es un invento de Facundo Manes, se llama psicología evolucionista. ¿Sí? Y es una psicología que es un ultradarwinismo. ¿Sí? Que plantea que todo tiene un sentido evolutivo, cualquier rasgo que vemos. Incluso hay autores de psicología evolucionista, no Manes, pero otros, que plantean que, por ejemplo, la violación es un rasgo adaptativo. Por ejemplo,
Y los autores editaron un libro específico, Hillary y Stephen Rose, para discutir con la psicología evolucionista. ¿Sí? Está en inglés, también me gustaría traducirlo, pero tiene mucho, mucho peso. Gran parte de lo que vemos con las neurociencias es psicología cognitivista, del procesamiento de la información, que es la que está atrás de la reforma curricular del DSP, y psicología evolucionista. Si leemos los libros de Facundo Manes, que bueno, yo los tuve que leer, son, digamos, un decálogo de argumentos en ese sentido, ¿sí? Y eso, y después Facundo Manes como si fuera Sarmiento. ¿Sí? Bien. Bueno, las neurociencias tienen dos momentos, según plantean los autores. Un primer momento de los años 60 que nace como un proyecto de unificar diferentes disciplinas que estudian el cerebro, la psicología, la biología, la neuropsicología, para darle cierta unidad al estudio de fenómenos cerebrales. Un primer momento científico, digamos, un proyecto científico legítimo. Y tiene un segundo momento, que es a partir de la década del 90. ¿Sí? En esa década, ahora vamos a ver a partir de ciertos avances que se producen, el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea declaran la década como la década del cerebro. La década en la cual se traspasan las fronteras del cerebro y a partir de eso la ciencia conoce y puede revelar ciertas verdades sobre el ser humano. ¿Sí? La próxima década la bautizan la década de la mente, porque se suponía que se iba a poder explicar la mente y lo mental. ¿Sí? Y se generan varias iniciativas desde Estados Unidos y desde Inglaterra. Son megaproyectos neoliberales. Generan muchísimas ganancias, billones y billones de dólares de ganancias alrededor de ciertos nichos. Y a nivel mundial circula una masa muy, muy importante de recursos en forma de becas y en forma de recursos para investigación y difusión, que gran parte de eso es lo que vemos acá, que llega de esas becas, y muchas de las personas que son los portavoces de las neurociencias, digamos, toman esos fondos, promovidos por dos iniciativas. Una, la Brain Initiative, Obama, y otra se llama The Human Brain Project, ¿sí? Y otra similar en la Unión Europea. Y ahora hay iniciativas así en Japón, en China y en otros países. ¿Qué es lo que propone? ¿Cuál es la promesa prometeica? Explicar, curar y manipular la mente, la conciencia y el yo. Se supone que la neurociencia va a permitir explicar lo mental, solucionar los problemas científicos de la psicología, ¿sí? Y por ende también de la educación, por ejemplo, permitir diseñar prácticas educativas. Ahora, ¿hay avances técnicos en la neurociencia? Sí. Y eso hay que conocerlos y no hay por qué negarlos, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son? Hay desde abajo y desde arriba, plantean los autores. Desde abajo, la genómica, ¿sí? El avance en el proyecto Genoma Humano, la posibilidad de decodificar todo el genoma, lo que abre es la posibilidad de relacionar genes con aspectos mentales y cerebrales, ¿sí? Tengo todo el banco, la población